Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en una partida de Dead Island, perdón. Creo que es el Dead Island 1 Definitive Edition, creo, no estoy muy seguro. Pero sí sé que es la primera versión de Dead Island, pero la versión completa gráficamente se ve bastante bien, bastante decente. Eh, el problema es que mi PC no es tan potente como para correrlo, pero bueno, al menos podemos jugar un rato y a ver qué pasa. La serie Cachete vs David. ¿El espía? Con este grupo tengo un 80%. Vamos a recoger algunas cosas. Y aquí también. Con este tengo un 40% de descuento. Y si lo sumo, sale 100. ¡Uy! El supermercado me tiene que pagar a mí. ¿Acá tengo otro? Porque si sigo así, voy a hacerme dueño del supermercado. Hermana, ¿qué haces Vamos acá? a intentar recoger todas las cosas que me encuentre por aquí. Vamos a ver, esto también. Vamos a abrir aquí, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer con el ratón? Hacemos presión. Uy, Estamos estos días por caramba. acá. Mira, no te puedo creer la coincidencia. Justo nosotros nos acabamos de mudar e instalar acá en México también. Y mamá vive con nosotros, no te preocupes. Por eso Aquí hacemos palanca, hacemos presión y tiramos. es único. La persona que lo hizo murió. Okay. ¿Y tu hijo Alfredito? Ok, ya casi. Tiene un canal de YouTube. También mi cachete. ¿Y cuántos seguidores tiene? 50 millones. ¿Y el tuyo? 26. Bueno, aquí logramos abrir esto. Recuerden, bueno, estoy usando una versión de ¿cómo se llama este? Ahora trabaja de espía. Bueno, no es el Camtasia, pero graba eso especialmente para juegos y bueno, para tutoriales también. Pero la verdad no me acuerdo el nombre del programa. De todas maneras no me están pagando, así que no les voy a decir el programa. Pero si de casualidad sale una marca de agua, pues ahí está la promoción, porque es gratis. Así que bueno, simplemente vamos a recoger todas las cosas que nos encontramos por aquí. Ok. Y bueno, este gameplay es para el canal de Fernand Wortech, ya que bueno, tengo nuevas noticias para los que me sigan en todos los canales, y si tengo sub de esos, pues se los agradezco. O los que sean nuevos, para que sepan, la verdad que tengo varios canales, no subo contenido tan seguido. Cuando subo es cuando quiero darle prioridad a un canal y olvido los demás, y así es una vaina bastante rara, como dicen aquí. Le doy prioridad a uno, me olvido de los demás y luego voy con otro, y así voy creciendo todos los canales a la vez. Sé que debería acomodarme el tiempo y por lo menos subir un video en cada canal todos los días, y así tendría a la semana 7 videos en todos los canales, pero sería un trabajo demasiado, mentalmente sería muy desgastante, y como que se perdería totalmente el sentido de o sea, crear contenido por diversión y por hobby, por trabajo y todo eso. Creo que ya nos obligaríamos nosotros mismos a matarnos aquí la vida jugando y grabando y editando y todo. Porque el servicio secreto de los Estados Unidos no permite que la gente tenga reportes. Ok, aquí vamos a ver qué pasa. Esto es una cinemática de la historia, así que bueno, espero que les guste. Hacernos el mismo tatuaje. ¿Y qué decía ese tatuaje? Ok, terminó la cinemática, continuamos con el juego. Solteros por siempre. Yo me tiro el chanclazo solo. Si se acaba la grabación, bueno, voy a intentar que se acabe la grabación al tiempo o así, o que se van a grabar exactamente 10 minutos, así que pues si hay algún corte intentaré hacer otro gameplay y los voy a pegar todos en el Camtasia, que lo acabo de descargar la versión gratuita, pero es la última versión de Camtasia, así que pues la verdad es que tiene mejores opciones de edición, porque es Camtasia 2025 y pues está genial, aunque no es la versión como dirían craqueada, pero yo no recomiendo craquear cosas. Yo lo he hecho en el pasado, pero no lo recomiendo ya hacerlo actualmente, porque pues los que crean los cracks actualmente, pues tú no sabes si instalas algún juego de el Amigos o algo así, algo
ya sabes, algo craqueado, algún programa o juego craqueado, perdón. Y si te viene con un virus o algo, pues como dirían los memes, se mamó, ¿verdad? Entonces te infecta la computadora con un phishing, con un ransomware, con un malware o lo que sea, algo para espiar tus datos y robarte información. Si tienes la información en tus navegadores o tus programas o en archivos de datos de tarjetas de crédito, todo eso, pues tarjetas de débito, crédito y todo, pues es un riesgo. El riesgo está ahí de robo de información, de datos, de virus, que se malogre la computadora. No sé, son muchas cosas que hay que pensar antes de instalar un juego gratis. Entonces, bueno, ok, vamos a ver. Vamos a abrir aquí, presionamos F y bajamos. De momento estamos entre 12 y 15 FPS máximos, 16 máximos. Así que pues, bueno, a 15 FPS es bastante jugable. No es tan jugable, pero es jugable. No sé si me voy a entender. No son los FPS que yo quisiera, pero al menos para esta PC, pues que le cambié el disco duro de uno de estado mecánico o HDD a estado sólido. Que el estado sólido, la verdad es que es una maravilla de Dios. Los que crearon en los discos de estado sólido, la velocidad que tienen de lectura y escritura y todo eso, pues es súper rápido. Dice, primero tienes que hacerte un arma, busca en el almacén de movimiento al final del pasillo, que tú me moverías, no sé qué. Bueno, ok, aquí hay que agacharnos, ¿no? Con control, presionamos control y salimos. Okay. A ver, espera un segundo. Tío, tú no eres espía, ¿verdad? ¿De dónde sacas eso, sobrino? Si yo fuera un espía y tú supieras eso, tendría que matarte para que me guardes el secreto. Ok, vamos corriendo. No me quiero morir. Gracias, mi amor. Este mínimo se levanta, ¿no? Ah, no se levanta. Ay, mami, yo Está bien muerto. Siempre te lo quiero decir. Y qué bueno que te tomes un tiempo para que me escuches expresarme todos mis sentimientos. Te amo. Y tengo que buscar armas porque no tengo ni una y ya me van a matar. Ya me venía a hacer daño aquí, a joderme la vida, como llaman. Así que bueno, tengo que buscar armas que no van por ninguna parte. Uy, no, pues creo que con H tengo que subirme la vida. Corre por tu vida. En esta sociedad exterminar a la raza, los parásitos, ¿no? En esta sociedad hay mucha cucaracha. ¿Con qué va a ser tu marido? ¿Con Ray? ¿Con Michael? Perfecto. Estos ya son cinemáticos. Piedra, papel, piedra. Oye, pero mira si no voy a creer que tu marido es una espía, aunque... Ese sí lo recuerdo, creo que salió en Riptide. Dice eso. Adiós, cuñada. ¿Dónde vas, idiota? Bueno, chicos, espero les haya gustado el prólogo de Dead Island Definitive Edition, ya que lo que vamos a jugar es extra para el gameplay. Esto ya es un añadido. Recuerden que este es el Definitive Edition, la edición Collection, entonces pues sí es la versión bastante completa. Espero que tanto el audio como video se vea bastante decente. Ya recordé el nombre del programa, lo recordé hasta el puro final, se llama Bandicam. Es la versión gratuita de Bandicam. La verdad es que graba bastante bien, no está tan peor, la verdad. He visto peores programas, pero como Bandicam está bastante decente. Y puedo ver mi rostro en una esquina de la pantalla para que ustedes vean mi reacción. Ok. Lástima que no puedo correr a más FPS, pero eso es porque no le he hecho unas configuraciones a la PC que debería hacerle para que me suban los FPS, con el overclock y ajustarle el máximo uso de gráficos de los gráficos integrados a específicamente a este juego. Eso se puede desde configuración de gráficos. No sé si sabían. Es algo recomendable.